Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Señor, ministra a tu pueblo con poder y con toda autoridad, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor, que llegue a la distancia conforme a la necesidad, Dios mío, que se presenta delante de tu presencia, oh Dios eterno. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres maravilloso para glorificarte. Da las fuerzas para tu pueblo, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor, por el poder de la palabra, Dios eterno. Amén y amén. Hebreos capítulo número 11. Carta a los Hebreos. En su capítulo número 11. Para la gloria del Eterno. Cuando usted la tenga, hermano, me contesta con un amén. Muy bien. Leo la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo, y bajo el poder del Espíritu Santo. Nos dice su letra a partir del versículo 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Está haciendo frío, ¿verdad? Aleluya. Esperamos que no lo vaya a doblar el frío, hermano. Aquellos que no vinieron, algunos quizás están enfermos, otros bien enrollados han de estar con 3 cobijas. Pero nosotros aquí, esforzándonos para buscar de la presencia de Dios. Comparte el tema de esta noche y dígale al hermano o hermana que le quedó a la par, la decisión de Moisés. La decisión de Moisés. En esta porción de la Biblia se nos habla acerca de la vida de aquel hombre que Dios en su infinita misericordia llamó a un ministerio poderoso. Aquí se nos cuenta algo que no lo encontramos en otros libros. Se nos habla de algo muy especial acerca de la vida de Moisés. Sabemos que Moisés fue llamado a través de una zarza. Dios se le presentó poderosamente, dando una palabra de autoridad, dándole señales y prodigios para que éste fuera, se presentase a los hijos de Israel y también de delante de Faraón. Moisés iba con toda autoridad. Cuando él toma en serio el llamado que Dios había hecho para su vida. Acá nos habla la palabra acerca de la vida de Moisés. La palabra menciona que cuando este bebé nace, siendo pequeño, fue escondido por sus padres, porque le vieron un niño hermoso. Y dice la palabra que cuando ya no lo pudieron esconder, puesto que ya había crecido, lo arrojaron a un río,
Pero a través de la Biblia nos damos cuenta que todo era un plan de parte de Dios. Así como Dios ha obrado en nuestra vida, así como Dios ha extendido su misericordia para con cada uno de nosotros, cuántas cosas nos llegaron a suceder cuando estábamos apartados del camino de Dios, expuestos a la muerte, a un paso de ya no estar entre la tierra de los vivientes, algunos al borde de la muerte en un hospital, gravemente enfermos, algunos en accidentes de tráfico o de tránsito, otros que estaban peleando con otros y llegaron a un punto de casi perder la vida. Pero estamos delante de la presencia de Dios, porque Dios había trazado su plan en nuestra vida, tiempo apartado del camino de Dios. Pero nos damos cuenta que la misericordia de Dios ha sido grande para nuestra vida. No es casualidad que estemos en este lugar. No es casualidad que de entre nuestra familia nosotros hayamos sido llamados a su glorioso evangelio. Y por eso debemos darle de toda la honra y toda la gloria a aquel que se la merece, porque estamos exaltando el nombre poderoso de Dios. Otros ya no están con vida hasta este momento, pero Dios ha extendido su misericordia para con nosotros, y por eso debemos de exaltarle con toda nuestra fuerza, porque Él ha mostrado su misericordia, su amor en nuestra vida. Alabado sea Cristo. Dice la palabra que la hija de Faraón tomó a Moisés para criarlo como a un hijo. Cuando aquellas personas se levantan en contra de Esteban, Esteban empieza a relatar la historia del pueblo de Dios. Y llega a un punto donde llega a hablar acerca de Moisés. Y Esteban, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, habla en cuanto a Moisés. Y dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y dice que era poderoso en palabra y en obra. Moisés no era cualquier persona en la nación de Egipto. Moisés era un hombre de renombre. Era un hombre que las demás personas lo respetaban. Moisés era un hombre poderoso, hablando económicamente, tenía autoridad, estaba sobre todas las personas que estaban en aquella nación, en aquel pueblo extranjero que era el pueblo de Dios. Moisés fue un hombre en el que Dios trazó un plan y un propósito glorioso, que quizás en su momento no entendió el plan y el llamado de parte de Dios, pero la palabra nos habla y nos revela algo tan importante. Dice la Escritura que a la edad de 40 años de estar en Egipto, Moisés sintió en su corazón, sintió el anhelo de visitar a sus hermanos. No sabemos a qué edad Moisés se dio cuenta que él no era egipcio, que no era una persona de esta descendencia o de esta nación. Pero la palabra nos revela que a la edad de 40 años sintió el deseo, y habla la palabra y dice de visitar a sus hermanos, porque Moisés ya sabía, dice la palabra en Hechos, que quizás sus hermanos, hablando del pueblo de Dios, ya sabía que Dios los iba a libertar por manos de él, cuando se encuentra riñendo a todos sus hermanos, un egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Dice la palabra que Moisés se levantó en contra del egipcio y le quitó la vida. Cuando Faraón se da cuenta de lo que Moisés hizo, porque Moisés sentía en el corazón
que Dios lo iba a usar para libertar a la nación de Israel. Pero el pueblo no entendió, porque no había checado el momento donde Dios en verdad iba a decidir rescatar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba. Pero cuando Faraón se da cuenta de lo que hace Moisés, dice que se levantó en contra de Moisés. Entonces Moisés tuvo que huir para la tierra de Madián, donde también estuvo 40 años. Esto quiere decir que la edad de 80 años, dice la palabra, que Dios se le reveló a través de un ángel, a través de la zarza, hablándole: Moisés, Moisés. Y a partir de ese momento, Dios cumple su palabra, su propósito, que ya había trazado en la nación de Israel. Pero aquí en Hebreo nos habla algo muy importante, de la decisión que Moisés tuvo. Cuando Moisés decide obedecer el llamado que Dios hace para su vida, Dios hace una obra poderosa. A pesar que Moisés tenía conocimiento, sabiduría de los egipcios, siendo poderoso en palabra, pero no sentía la capacidad de ejercer las cosas espirituales que Dios le estaba llamando. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a sentir lo mismo dentro del evangelio? Cuando la palabra de Dios nos habla que tenemos que servir en la obra de Dios, que tenemos que ser útiles en la obra de Dios. Hasta el día de hoy Jesús puede decir que hacen falta obreros en su viña, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Son pocos los que en verdad quieren servir en la obra del Señor. Habiendo muchos dentro de la congregación, dentro del evangelio, pero son pocos los que de verdad quieren servir en la obra del Señor. Pero hay un detalle muy importante, que en aquellos pocos que se deciden a servir en la obra de Dios, aunque se sienta incapacidad, aunque no se sienta seguridad, firmeza, quizás en lo que Dios está mandando, pero cuando el cristiano se decide en verdad a servir en la obra de Dios, aquel que es dueño de esta obra ha de respaldar a través de su Espíritu Santo. Si Dios nos ha llamado para algo especial, lo que tenemos que hacer es decidirnos delante de su presencia. ¿Cuántas veces llegamos a decir: es que yo no puedo predicar, es que no me surge ningún tema, no sé cómo desarrollarlo, no sé cómo servir en esta área, no sé cómo hacerlo en esta otra área? Pero cuando de verdad nos decidimos con temor y temblor delante de la presencia de Dios, Dios mismo nos demuestra que Él es poderoso para capacitar nuestra vida, para derramar de su Espíritu Santo, hacer una obra poderosa que nosotros jamás llegamos a imaginar que Dios podía hacer en nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que estar decididos en la obra del Señor. Yo sé que no es nada fácil, pero cuando el Espíritu Santo llama, cuando el Espíritu Santo pone el sentir, debemos de obedecer el sentir del Espíritu Santo que pone en nuestros corazones. Alabado sea Dios. A veces pasa que como cristianos, cuando sentimos aquel toque fuerte del Espíritu Santo, nos decidimos. Y se enciende ese fuego en el corazón, ese sentir del Espíritu Santo. Yo quiero servir en tu obra, Señor. Hoy se siente el fuego, la chispa pentecostal, y quiero hacerlo. Quiero quitarle el micrófono al hermano Balmor y ponerme a predicar por el fuego que siento. Yo sé que usted lo ha llegado a sentir. Es que a la hora de cantar yo siento una autoridad. Quisiera cantar con toda libertad delante de la presencia de Dios, cuando se experimenta este fuego. Pero cuando no lo siente,
se va a esconder detrás del camión para que no le den privilegio. Se va a encerrar allá al baño, agarra todo el higiénico. Y no es que ande enfermo, hermano. Se siente en el churrasco de carne, no siente hasta chipa Pentecostés. Pero aunque no la sentamos en ese momento, cuando nosotros nos decidimos hacer la obra de Dios en esta tierra, vamos a ver el respaldo del Espíritu Santo. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque son corazones dispuestos los que Dios espera delante de su presencia. Alabado sea Dios. Sentimos incapacidad por un momento, pero cuando nos decidimos, hermano, algo poderoso sucede. Antes de pasar a predicar, le contaba a un hermano que en una ocasión nos invitaron a 3 días de campaña allá en Venezuela, hermano. Estos 3 días yo los quería hacer de ayuno, ninguno hice. Porque me enfermé. Me entró una fiebre, una tos, una gripe, hermano, que ni arrodillarme podía. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer estos 3 días? Cuando iniciaba aquel culto, aquella campaña, toser y toser, hermano. Y yo dije, Padre eterno, y cuando subo al frente, tosiendo voy a saludar a los hermanos. Pero pasó lo inesperado. Cuando pasé al frente, hermano, sentí una libertad tan gloriosa del Espíritu Santo. Nada costaba decirles, ponga quizás algún pastor que haya venido de otro lugar. Ponga algún evangelista que ande por ahí. Ponga a otro hermano que quizás ande preparado para predicar. Pero era mi hermano, a quien el Espíritu Santo había guiado a aquellos pastores para que fuera a predicar a ese lugar. Vamos a sentir incapacidad por un momento, pero cuando nos decidimos a hacer la obra de Dios en esta tierra, aquel que es dueño del evangelio va a obrar poderosamente. Por eso, al igual que Moisés, tenemos que decidirnos a hacer la obra de Dios en esta tierra, porque no le pertenece a hombre alguno, le pertenece a aquel que colgó en aquel madero para que esto sea posible en esta tierra. A pesar de la incapacidad que Moisés sentía, diciendo, pero Señor, soy tardo para hablar, no tengo léxico para hablar, no tengo elocuencia para hablar, tartamudeo, Señor. En vez de decir, ya lo viste, ya lo vi. En vez de decir, desde ayer, dije el que le quedó a la par. Señor, se van a burlar de mí. Me van a señalar. No me van a creer. Si con este sueño que me manejo, Padre. Con este rostro que me ven. Pero pasado el tiempo, ¿cómo le miraban el rostro a Moisés? Resplandeciente por la gloria poderosa que en su vida se había manifestado. Decidiéndose a hacer la obra de Dios, el poder de lo alto descendió sobre su vida. Y la vida de este hombre ya no volvió a ser la misma. Decidiéndose a hacer la obra de Dios. Yo sé que no es fácil, hermano. Moisés tuvo que ir con Aarón, porque dijo, Aarón es un hombre preparado, quizás estudiado, no lo sabemos, aunque Moisés era estudiado. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, esto es algo serio, hermano. Usted cuando empieza
a agarrar plática con su compadre o comadre. Se suelta para hablar, pero que le presten el micrófono, hermano. Que le digan, bajero, este texto no, el que yo me aprendí. ¿Cuál se aprendió? Jesús lloró. Y pasa con el mismo y al revés lo dice a veces. Porque no es fácil. Pero cuando el Espíritu Santo hace una obra poderosa en nuestra vida, se despierta ese deseo por Dios, se despierta esa pasión para servir en la obra de Dios. Aunque no sintamos el respaldo por un momento, esa chispa del Espíritu Santo, pero cuando nos decidimos, el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Entonces Moisés se decide a servir en la obra de Dios. Y ve un respaldo poderoso que hasta el día de hoy se cuenta que este hombre no fue cualquiera delante de la presencia de Dios. Este hombre fue un hombre de renombre. Aunque perdió los títulos, los cargos que tenía en todo Egipto, pero no le importó. Los escribas, los fariseos lo tenían como un gran profeta, a quien Dios se le había revelado, a quien Dios había escogido y había puesto a que escribiera los mandamientos, la ley de Dios. Los fariseos lo tenían como un gran siervo, como un gran hombre, tanto así que habían dedicado un lugar que se le llamaba la cátedra de Moisés. Un lugar de autoridad, donde enseñaban la palabra de Dios, donde se sentaban los fariseos, los escribas, en la cátedra de Moisés, porque había sido un hombre que había resaltado, porque Dios lo había levantado con poder. Pero antes de decidirse a tomar el cargo, el ministerio que Dios le había confiado, Moisés tuvo que decidirse también en otras áreas. Siendo un hombre de eminencia en toda la nación de Egipto, dice la palabra que cuando sintió el deseo de ir a visitar al pueblo de Dios, es porque ya había sentido algo. Ese sentir no había nacido así por así en el corazón de este hombre. Es que el plan de Dios ya se estaba efectuando en la vida de Moisés. Así como nosotros también, en determinados momentos, antes de ser cristianos, sentimos un deseo por Dios. ¿Cuántas veces usted deseó asistir a una iglesia? ¿Cuántas veces escuchó una predicación? Esa predicación lo tocó. ¿Cuántas veces escuchó una alabanza, quizás algún culto, alguna campaña a la distancia, y fue tocado en el corazón? Sintió un deseo que pensamos que quizás era algo de nosotros, cuando no nos dábamos cuenta que era el Espíritu Santo que estaba obrando nuestra vida. Y cuando nos decidimos delante de la presencia de Dios, Él hizo una obra poderosa. Y nos damos cuenta que no fue un deseo que nació así por así en nuestros corazones. Fue el Espíritu Santo que nos visitó. Fue el Espíritu Santo que nos estaba convenciendo de pecado, que nos estaba trayendo a la presencia del Todopoderoso. Y a su nombre. Los versículos que hemos leído nos dicen en el 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, que hizo, rehusó llamarse hijo de la hija del pordiosero, de un vagabundo, del presidente de la república, hermano, y algunos del alcalde que dieron, de alguna persona empresaria, del dueño de la Galo, en algún, porque tiene billete.
Pero entre las decisiones de Moisés, él se decide quitarse ese nombre, ese apellido de encima. Usted, porque tiene un apellido casi parecido al de una persona de eminente, de quizás es mi pariente lejano. Uno todo chorreado y al hombre caminando casi en calles de oro. Pero la decisión de Moisés es una decisión que no cualquier persona lo hubiera tenido. No cualquier persona lo hubiera tomado. No cualquier persona hubiera rehusado llamarse hijo de la hija de Faraón. Si Moisés, cuando estaba en ese lugar, era un hombre respetable, era un hombre admirable por las demás personas. ¿Cuántas jóvenes quizás no andaban detrás de Moisés? Porque tenía un puesto importante, hermano. Aunque quizás fuera fallito, pero con el dinero lo solucionaban. Hablando de las personas impías. Y Moisés podía pensar, pero si sirvo a Dios, pero si me decido a honrar a Dios y dejo todo lo que tengo en esta nación, ¿qué va a ser de mi nombre? ¿Qué va a ser de mi apellido? Pero él había recibido un llamado de parte de Dios. La gracia de Dios se había manifestado para su vida. Y cuando se decide por Dios, no le importó el puesto, el cargo, el trabajo que podía tener. No le importó nada. Él tomó la mejor decisión que el hombre puede tomar en esta tierra. Porque Moisés no miraba las cosas de esta tierra. El Espíritu de Moisés hizo una obra poderosa, la que también ha hecho en nuestros corazones. Por eso nos hemos decidido por Cristo. Por eso estamos en este lugar. Para algunos pérdida de tiempo, otros prefieren estar trabajando, afanados en las cosas de esta tierra, en las cosas perecederas, ganando dinero. Nosotros preferimos estar delante de la presencia de Dios. Nosotros preferimos llenarnos de la gloria poderosa del Espíritu Santo, ser renovados con el poder de lo alto, salir de este lugar diferente a como hemos venido, solo estando delante de la presencia de Dios. Cuando de verdad nos decidimos a humillarnos delante de Dios, a despojarnos de toda carnalidad, de todo lo que estorba, para decidirnos y buscar de la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántas cosas habrá rehusado usted en este día, hermano? Los habrán caído. No. Aleluya. ¿A cuántos, hermanos, los habrán querido detener? Quizá le dijeron, mira, y te vas en moto para la vigilia. Yo veo unas pequeñas nubes, le dijeron que le quedó la par. 3 veces confirmado con esto. Mira que ahí cuando vas para Jucuapa, salúdelo. En esa carretera, rama, como que en un túnel en esa carretera. Y te puede pasar algo. Se quedó echado allá, hermano. Aquí está en la primera fila para que no digan nada. Otro hubiera quedado. No es tormentón el que viene. Ni ha llovido, hermano. La bendición iba a perder el siervo cualquiera que lo hubieran podido detener.
pero no lo detuvieron. Él se decidió estar en este lugar a pesar de las trabas, las dificultades que se le presentaron, a pesar de todas las adversidades que se le presentaron para no estar en este lugar. Estamos gozando delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en el mejor lugar. Que importa lo que digan los demás, lo que importa es que estamos delante de nuestro Dios, lo que importa es que estamos adorando su nombre, lo que importa es que estamos exaltando la grandeza de su nombre. Puede haber problemas, puede haber dificultad, pero debemos de decidirnos por Cristo, por estar delante de Él. Él ya se decidió entregarse por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros decidirnos a entregarnos por completo, porque pronto vamos a volar al cielo por la decisión que hemos tomado de aceptarle a Él como Señor y Salvador. Para muchos ha sido locura porque hemos tenido un cambio radical en nuestra vida. Hemos perdido amistades, no nos han importado. Nos decidimos por Él, nos decidimos por su presencia. No importa lo que hayamos dejado en esta tierra, aunque sea de valor para muchos, pero mi Cristo es más valioso para mí. La presencia de mi Cristo es más importante para mí. No importa el pecado, no importa la vanidad, no importa las abstracciones de esta tierra. Él es blanco y rubio, señalado entre de mil, y por Él siempre debemos de decidirnos. Alabado sea el nombre de Cristo, el que ya se entregó por nosotros. Él fijó su mirada por nosotros. Él hizo algo poderoso por nosotros. Él ya nos visualizaba adorando su nombre poderoso. Aunque se te presente la tentación, aunque se te presente la ocasión de pecar, o cualquier cosa atractiva que te quiera apartar de Él, que el Señor reprenda al diablo. Siempre nos hemos de decidir por Él, siempre por Él, porque Él lo es todo nuestra vida. Aunque no tengamos nada en esta tierra, pero vosotros en Él estás completo, dijo el apóstol Pablo, y esa es una realidad. Solamente Cristo ha podido llenar el vacío que ninguna cosa en esta tierra lo podía llenar, y estar delante de su presencia es lo más glorioso. Derramar nuestras almas delante de la presencia y rabaya sojalaya sama, delante de la presencia del Todopoderoso. Aunque sea un remanente pequeño que esté congregado en este lugar, pero que esté decidido a honrar a Cristo, que esté decidido por el Cristo de la gloria. Galardón grande hay para aquellos que estén decididos a caminar por este camino. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, hermano, hermana, sigue cargando esa cruz, porque es por esa decisión que muchos no quisieron tomar. Vamos a recibir lo más grande y lo eterno delante de la presencia y rabaya sojalaya sama del Todopoderoso. Alabado sea Dios. Aleluya. Te pueden llamar loco, te pueden llamar fanático, te pueden decir que tanto haces en esa iglesia. No me importa, yo me decido por Él. Pudimos haber perdido amistades, pudimos haber perdido tantas cosas en esta tierra. Seguramente te han dicho con el tiempo que has perdido en esa iglesia, serías una persona importante en esta tierra, pero no nos importa dejarlo. Es por Cristo, y si es para Él vale la pena. Si es por su presencia vale la pena. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tuvieron que perder quizás trabajos importantes, hermano? Pero que dijeron: lo tengo que dejar porque esto espiritualmente me está matando. Y la presencia de Cristo es lo mejor. Personas se alejaron de nosotros, pero cuando vemos a Cristo no tenemos ojos para nada más. Moisés tenía plata,
hasta para hacer colchones de dinero, almohadas llenas de dinero que cualquiera en esta tierra desea. Pero dice la palabra que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que deleitarse en los placeres temporales del pecado. El hombre anhela fama terrenal, el hombre anhela tener mujeres por montones, la mujer ser admirada en esta tierra. Dice la palabra, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es perecedero. Pero cuando hablamos de Cristo, mi Cristo es eterno, a mi Cristo siempre lo vamos a tener. Se puede ir cualquier persona de nuestra vida, pero Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a ministrar nuestra vida. Alabado sea la gloria del Señor. Hay poder en su nombre. Mira, por ir a las vigilias, ahí andas con los nervios de punta. Mira, por andar en la vigilia, ahí en el trabajo estás cabeceando. No me importa. No me importa, lo que me importa es Cristo en mi vida. Lo que me importa es su presencia. Por eso nos hemos decidido por Él. Por eso optamos 100% por la presencia del Todopoderoso. Alabado sea Dios. Y esa decisión se tiene que mantener firme en nuestra vida. No importa lo que digan en contra de nosotros. Nos pueden acusar. Una vez me dijeron, qué viejo te miras, me dijeron. Un amigo con esos pantalones que usas. No me importa. Una vez andábamos trabajando, ya hace un par de años, hermano, con algunos amigos que dicen que cristianos, trabajando aquí por el instituto, en tiempo de clase, cuando tocan el recreo, todos los lagartos, hermano, pidiendo es que aquella niña reprenda al diablo, sentados en un volcán de arena escuchando palabras de Dios estábamos. Mientras estaban como 5 locos ahí paganos y sinvergüenza, diciendo es que esta es la otra, y tirando indirecta. Es que los católicos, los papas no tienen novia ni mujeres. Estábamos solteros hasta los dientes en aquel tiempo, hermano. Hoy amarrados hasta decir ya no. Y decían, es que los papas no tienen mujer, no tienen novia. Tirando fuerte, hermano. Pero muy dentro de mí no me importa. Lo que me importa es agradar a Cristo. Lo que me importa es su presencia. Ese mismo día llegamos al cuarto a orar de rodillas y de repente la gloria de Dios descendió. Ahí dije, vale la pena decidirse por Cristo, porque por eso es que decidimos estar delante de la presencia de Dios. A ese loco que habló lo invitamos a la boda, hermano, para que el Señor le cerrara la boca. Y me dije después, yo no creía, arrepentiste. Aleluya. Es que cuando estamos decididos por Cristo no importa las críticas, hermano. Cuando estamos enamorados de Cristo. En mi hogar en aquel tiempo solo yo era cristiano, pero con una pasión fuerte por Cristo, que estamos procurando mantener en nuestros corazones. En una ocasión, en aquella iglesia donde me congregaba, por la calle pasaba el camión cuando eran salidas. A las 2:30 o a las 2 iba a pasar, hermano. El camión lleno de hermanos. Como dicen allá en Venezuela, estaba cayendo un palo de agua, hermano, tormentón. Y recuerdo que en una ramada, en un lavandero, estaba esperando que pararan los hermanos. Aunque de este pedazo voy a correr, aunque me caiga y está lido.
pero voy para la campaña. Y resulta que eran las 2:30 y nada, hermano. Y de repente pasan hecho una bala por aquella calle pedregosa y charcosa. ¿Qué hice, hermano? A buscar café. De todos modos me dejaron. Salí corriendo. Ya iban por el bypass, no los alcancé, hermano. Y sentí un poco de pena. Me tiré el cerco por el piñal ahí. Y yo dije, para que no me vea mi familia por otra puerta, voy a entrar todo mojado. Entrando por aquella puerta estaba mi familia. Vaya a mojar la ropa, fuiste tonto. Pero sabe que dije, no importa, porque tenemos que decidirnos para Él. La familia se puede levantar, personas cercanas se pueden levantar, pero necesitamos estar bien decididos por aquel que nos ha llamado, porque en Él tenemos plenitud de gozo. No pudimos encontrar la felicidad en esta tierra practicando el pecado. Cristo nos ha dado paz, nos ha dado felicidad, nos ha dado gozo en el Espíritu, en nuestros corazones. Pero Moisés se decide, hermano. Que le saliera un trabajo el que le queda a la par. Donde le digan 50 le vamos a pagar al día. Pero va a trabajar hasta las 11 de la noche. Pero tengo culto. Ni se acuerda del culto, el pícaro. El solo de la maleta y billete que va a recibir se acuerda, pero de Cristo no se acuerda. Algunos se deciden por las cosas de esta tierra, algunos se deciden más por las cosas materiales perecederas, pero no por Cristo. Pero usted y yo esforcémonos por Cristo. Usted y yo peleemos esta buena batalla de la fe, porque galardón grande hay delante de la presencia de Dios. Moisés primero se decide a perder la familia que tenía. No cualquier familia, hermano. No eran pelagatos como dicen en la actualidad, sino personas de eminencia. ¿Quién no se quería casar con Moisés, hermano? Hablando de aquellas jóvenes o mujeres, le salían por docenas quizás. Y cada día que salía con un caballo o camello nuevo salía, hermano. Ni nosotros con un carro del 85 andábamos. Y Moisés cada año renovaba. Moisés ya para este tiempo, el 2026 andaba ya, o 27. Moisés tenía dinero hasta para regalar. Pero dice la palabra que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y también escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto nos habla del sufrimiento, del caminar del cristiano dentro del evangelio. Este es un camino de lucha, un camino de dificultades, un camino de quebranto, de dolor, de llanto. Es cierto que gozamos, alabamos a Dios, sentimos gozo, pero la palabra también dice que vamos a padecer por la causa de Cristo. Y en esos momentos difíciles tenemos que estar decididos por Cristo. Cualquiera al ver la lucha en la que está desiste, se aparta del evangelio. Una vez estando decididos por Cristo, pero no soportó la prueba, no soportó el proceso que a su vida llegó. Vengó de tal manera
que se apartó por completo del evangelio de Cristo, conocieron la verdad, disgustaron el poder de lo alto, un día bien cimentado en la obra de Dios, pero tristemente se apartaron del evangelio. Pensaron que lejos del evangelio les iba a ir mejor, quizás porque tenía riña entre algunos hermanos, tenía pleito quizás con alguien, se apartó del evangelio. Pero estando fuera del evangelio, tal persona se ve arrepentida por la decisión trágica que llevó de apartarse de Dios. Muchos quisieran volver el tiempo atrás y decidirse siempre por Cristo. Por eso nosotros que estamos delante de la presencia de Dios, esforcémonos a seguir hacia adelante, esforcémonos a caminar dentro del evangelio, decidámonos por Cristo, optemos por Él, porque es la mejor decisión que hemos tomado en esta tierra. Alabado sea Dios. Moisés decide no gozar de los deleites temporales del pecado. El hombre carnal es arrastrado por la carne. No se quiere decidir por Dios, por los placeres temporales del pecado. Porque es arrastrado, esclavo del pecado. Ve el pecado más atractivo que Cristo. Ve el pecado en su carnalidad, que le trae gozo, pero es algo temporal. ¿Cuántas personas se les ha predicado la palabra? Se les ha hecho la invitación para que vengan a Cristo, pero han dicho: yo no puedo. A muchas jóvenes se les han invitado a venir a la iglesia y dicen: es verdad, yo necesito de Dios. El evangelio es algo real. La palabra, la Biblia, habla verdad, no miente, pero no se quieren decidir. Algunos porque dicen: es que tengo que dejar este noviacito que tengo. Apenas tengo 15, apenas tengo 16, 17, 18. Y no creo que quiera ir a la iglesia. No creo que cambie. Si es un gran loco, un gran borracho, un gran fumador, o viceversa el varón. En una ocasión vi a un varoncito bien alegre, contándole a un hermano: oh, ya tengo 5 mujeres, le dice. Bien alegre, hermano. Y yo dije: qué barbaridad. ¿Cómo está el hombre hundido en el pecado? Y me dio hasta un poco de risa, hermano, porque usted le viera el rostro. Puro antiguo, hermano. A ver cuántas chocas le dieron caso a este. Pero qué barbaridad, cómo está hundido el hombre en el pecado. Eso es felicidad para el hombre. Eso es placer para el hombre. Mas nosotros nos deleitamos en la presencia de Jehová. Mas nosotros hemos conocido la verdadera felicidad, el verdadero deleite delante de la presencia de nuestro Dios. Es estar delante de Cristo, es sentir su presencia, es sentir sus caricias, es sentir su poder. Lo más glorioso que nosotros podemos experimentar delante de su presencia es que la presencia de Cristo es lo mejor. Puedes estar bien de salud, puedes tener dinero a manos llenas, puedes estar en paz con tu familia, y eso es bendición, eso es felicidad. Pero cuando no sientes la presencia de Dios, sientes que te falta todo.
cuando no experimentas la presencia de Dios, no te importa lo que hay a tu alrededor, porque el mismo Espíritu Santo nos ha revelado que Cristo es lo mejor. El mismo Espíritu Santo nos ha traído a Cristo, nos ha enamorado, nos ha seducido. Hemos tratado de pelear, pero el Espíritu Santo ha obrado nuestra vida y siempre nos ha traído a su presencia. Que nunca nos falte ese toque del Espíritu Santo, que siempre obre nuestra vida. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo la palabra en el 26: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En esta tierra hay plata, hay oro, hay dinero hasta para tirar a la garduña. Hay personas que tienen tanto dinero que quizás si repartieran a todas las personas de la tierra todavía les quedaría en el bolsillo. Pero de nada les sirve porque les falta lo más importante. Cristo fue claro y dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada le aprovechará. Aunque en esta tierra sea la persona de más alta estima, admirada por todas las personas, por el dinero, por los carros, por las mansiones, por los lujos que se da. Pero nosotros, aunque seamos sencillos, hermano, aunque lo vea bien trajeado el que le quedó a la par, con $5 la fue a comprar, pero no nos importa, porque Moisés se decidió no a gozar en los deseos temporales de la carne o del pecado, prefiriendo, antes dice la palabra, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Porque a través del sufrimiento de Cristo, del vituperio, de todo lo que Él permitió que se le hiciese en su vida, habiendo sido sacrificado el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo, habiéndose Él antes decidido a pasar esa copa amarga de la ira de Dios en contra del pecado. A través de eso, ahora nosotros hemos sido sentados en sillas de príncipe, hermano. Cualquiera se puede burlar y puede decir: no, hombre, yo a ese lo conozco. En una casa de 4 láminas vive, y podrida de paso. Pero dijo Pablo: no mirando nosotros lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque aunque hayan casas de material fuerte en esta tierra, hermoso en esta tierra, que aún los parientes que mueren tienen mejor casa que la que nosotros tenemos. Si usted va al cementerio, hermano, casas de lujo que no les ponen aire acondicionado porque está morido, dijo aquel. Y les ponen barandales como que van a salir a medianoche, esos, hermano. Una vez me mandaron a hacer uno de esos. Era una hermana y me dijo: hágale ahí cualquier cosa con tal que no se salga. ¿Cómo que va a salir? Dije. Creo que no vino la hermana. Imagínese, hermano, le ponen cerámica y nosotros testuntes de piedra con lodo allá en la casa. Para mejor aquel que puro gusano. Los gusanos están disfrutando la casa, pero nada le servirá
Moisés tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Padecer por la causa de Cristo, porque si padecemos en esta tierra brevemente, allá en la patria celestial nos espera algo glorioso, porque nos hemos decidido para lo mejor, nos hemos decidido por lo grande, por lo eterno, por lo que no perece, sino por lo que va a permanecer para siempre. Alabado sea Dios. Son moradas celestiales los que nos esperan. Aquí la palabra nos habla de Abraham, Isaac y Jacob, de quien Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque fueron hombres decididos. Dios les había prometido una patria, la cual no la alcanzaron, la vieron de lejos, la saludaron. Y dice la palabra, es que ellos no anhelaban algo terrenal, ellos esperaban algo celestial. Aunque no tuvieran grandes cosas en esta tierra, aunque no alcanzaron lo prometido, hablando terrenalmente, pero lo espiritual lo alcanzaron, y es más grande, es más glorioso, es lo que permanece para siempre. Por eso, ánimo a seguir hacia adelante. Van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero debemos de actuar, hermano, viendo el galardón que tenemos por delante, porque es algo que no va a ser arrebatado de nuestras manos. El oro y la plata es perecedero, viene el ladrón, lo vino, lo hurta, pero lo que hay en la patria celestial está seguro, y allí nos está esperando. Te puedes enjaranar con unos 50,000 pesos, hermano. No hay problema. Pero sí, si ocupas ese tiempo para trabajar y no para buscar de la presencia de Dios. Quizás ni va a salir de esa jarana, va a venir Cristo y se va a quedar por descuidado. Por descuidado. Mejor vayamos al paso de Dios. Dios nos va a prosperar más adelante, que sea para la gloria de su nombre. Pero no dediquemos el tiempo que es de Dios para las cosas de esta tierra. Para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Por Cristo debemos de decidirnos para buscar de su gloriosa presencia. Santo Dios, ya nos pasamos, hermano. Entonces, dice la palabra que él tenía puesta su mirada en el galardón que tenía por delante. Esto es algo espiritual. Si trajéramos una vitrina de vidrio y se le presentara a la iglesia, si vence dentro del evangelio, esto va a recibir. Ay, hermano, se trae la hamaca y la cama para vivir en el templo, porque está visualizando literalmente. Pero como no lo vemos, hay descuido. Si aquel que quizás gana semanal una buena suma de dinero, se esfuerza, hermano. Aunque llueva, dice, no, es que yo tengo que ir a trabajar. No pierdo el día, porque si pierdo el día no hay paga de ese día. ¿Sí o no, hermano? Ahí solo el aragán que no tiene necesidad, que le quedó a la par. Las personas que compiten ven aquellas coronas, unas de oro, otras de plata. Ven que le van a pagar tantos miles de dólares. Se esfuerzan, hermano. Van a alcanzar fama, reconocimiento, admiración, alabanza de hombre, porque lo están observando. Pero ¿sabe que lo que le espera al cristiano más grande es que todo eso? Por eso necesitamos ser espirituales y decidirnos por Dios. Que su Espíritu Santo lo haga sentir. Que su Espíritu Santo siga siendo la obra en nuestra vida.
Si algún joven anda pretendiendo a otra, le dije, pero estaba muy chiquito, estaba muy chiquito, Ramoncito. 15 años apenas, pero ya de 20 le dije. Y le agrada la patoja, hermano. Porque visualiza literalmente. Me voy a guardar para Dios, dice aquel. Voy a esperar en el tiempo de Dios, dice. Para contraer matrimonio. Cristo nos está esperando. Él es blanco y rubio, señalado entre 10,000, dice la palabra de Dios. Tal cual Rebeca con Isaac, aunque no lo había observado, pero ya se le había revelado y se guardó para él, se guardó para ella. Hoy el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo y pronto vamos a entrar a la boda del Cordero y vamos a gozar delante de su presencia. Pero la decisión que hemos tomado debemos de mantenerla firme en nuestros corazones. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie, hermano. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Mi alma te alaba, Dios eterno. Mi alma te glorifica en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos honra, te damos gloria, alabanza, bendito Salvador. Que esa decisión maravillosa que tu Espíritu Santo nos ha hecho tomar, Señor, se mantenga firme en nuestros corazones, bendito Salvador. Para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, bendito Salvador. Ayúdanos a guardar tu poderosa palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ofrenda de palmas a Cristo en esta hora. Despedimos a los hermanos y amigos que estuvieron a través de radio, a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a todos. Puede tomar.